Este vídeo pertenece a una serie de vídeos sobre la manifestación a favor del euskera que se celebró en Bilbao el 4 de noviembre de 2023. Si no lo has hecho todavía, te invito a ver el primer vídeo para que entiendas mejor este. Vamos con el segundo punto. Avanzar en la normalización del euskera. Según nos dice Euskal Gintzaren Kontseilua, el euskera es la lengua en situación de vulnerabilidad. En las últimas décadas, la realidad sociolingüística ha cambiado mucho. El mundo del euskera está diciendo de forma unánime que es necesario un salto en las políticas lingüísticas. Cuando el diagnóstico es claro y la necesidad absoluta de nuevas y potentes herramientas, se están derribando el trabajo y los consensos sociales construidos hasta ahora. Es el momento de avanzar en la normalización del euskera, no de retroceder. Vale, aquí hay varios puntos. Primero, en las últimas décadas la realidad sociolingüística ha cambiado mucho. Esto podría hacernos pensar que el euskera es ampliamente hablado por la mayoría de la población del País Vasco, o incluso que podría ser su lengua materna. Cualquier persona que viva en el País Vasco sabe que esto no es así, ni está ni mucho menos cerca de ser así. Es verdad que en algunos municipios sí es la lengua que más se habla, pero esto no es algo representativo de la comunidad autónoma en su conjunto. Para corroborarlo, vamos a consultar la información más actual proporcionada por el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. A pesar de que este instituto es un órgano dependiente del gobierno vasco, cuyo máximo responsable es un puesto político, no vamos a entrar a cuestionar la objetividad de la información y vamos a considerar que es una fuente verídica. Los últimos datos disponibles abarcan desde el año 1991 hasta el año 2021. Como podemos ver, esta estadística se trata de la lengua hablada en casa por la población de 2 y más años en el País Vasco. En el gráfico podemos ver cómo se distribuye la población de 2 y más años en función del idioma hablado en casa. El color amarillo se refiere a la población en cuyo hogar se habla en castellano. El color azul oscuro, hogares en los que se habla en euskera. El color azul más claro, hogares en los que se hablan las dos lenguas. Y el color más anaranjado, hogares en los que se hablan otras lenguas. Vemos cómo el castellano desciende, pasando del 76% del total en 1991 al 72% del total en 2021. Es decir, baja un 4%. Los hogares en los que solo se habla en euskera también bajan, aunque en menor medida. En 1991 representaban un 14% del total y en 2021 representan un 13% del total. En cambio, los hogares en los que se hablan las dos lenguas crecen bastante. En 1991 representaban un 8% del total, mientras que en el año 2021 ya representan un 12% del total. Por último, aunque en el gráfico se ve bastante pequeño, los hogares en los que se hablan otras lenguas también crecen bastante. En el año 1991 apenas representaban un 0,51% del total, mientras que en el año 2021 ya representan más del 3%. A la vista de estos datos, ¿podríamos decir que realmente ha cambiado mucho la realidad sociolingüística en las últimas décadas, como se dice desde Euskal Gintzaren Kontseilua? No, al menos en lo relativo al euskera y el castellano. En los últimos 30 años apenas ha habido cambios. El nivel de hogares en los que solo se habla euskera ha variado muy poco, y de hecho incluso ha descendido. El nivel de hogares en los que solo se habla castellano también ha descendido, mientras que el nivel de hogares en los que se hablan las dos lenguas sí que ha aumentado. No obstante, siguen siendo incluso menos que los hogares en los que solo se habla euskera. Hemos visto que la realidad sociolingüística no ha cambiado, pero ¿podemos decir que está el euskera en una situación de vulnerabilidad? Tampoco. Como decíamos, los hogares en los que solo se habla euskera han descendido, pero también lo han hecho los hogares en los que solo se habla castellano. Por su parte, los hogares en los que se hablan los dos idiomas han aumentado. De hecho, si tenemos en cuenta los hogares en los que solo se habla euskera y los hogares en los que se hablan las dos lenguas, han incrementado su peso sobre el total, pasando de un 22% en el año 1991 a un 25% en el año 2021. Vamos con otra estadística, esta vez sobre el nivel de conocimiento de euskera. Volviendo al Eustat, tenemos esta nota de prensa relativa al año 2021 en la que se indicaba que el 62,4% de las personas residentes en el País Vasco tenía cierto conocimiento de euskera. Vamos a fijarnos en la primera parte del gráfico, que resume el total del País Vasco sin separar por provincia. Vemos que hay tres colores. Color azul oscuro sería el porcentaje de gente que entiende y habla bien el euskera. El azul algo más claro sería el porcentaje de gente que entiende bien o regular el euskera, pero tiene dificultades para hablarlo. Y el color azul más claro sería la gente que ni habla ni entiende el euskera. Vemos que en global, en los últimos 25 años, el porcentaje de gente que entiende y habla sin problemas el euskera habría aumentado alrededor de un 12%,
mientras que el porcentaje de gente que lo entiende pero tiene problemas para hablarlo también habría aumentado un 12%. En resumen, la gente que tiene ciertas nociones de euskera ha aumentado un 12% en estos años. ¿Se puede decir que está el euskera en situación de vulnerabilidad? No, porque hoy en día hay más gente que sabe euskera que hace 25 años. Entonces, ¿por qué desde Euskalgintzaren Kontseilua se dice que la lengua se encuentra en una situación de vulnerabilidad? Según hemos visto, los datos dejan claras dos cosas. En primer lugar, actualmente hay más gente que sabe euskera que hace 25 años. En segundo lugar, el porcentaje de gente que usa el euskera como lengua principal en su día a día apenas ha variado en los últimos 30 años. De cara a valorar la realidad sociolingüística de un territorio, ¿qué es lo más importante? ¿Que la gente conozca un idioma o que realmente lo utilice en su día a día? ¿Que lo hable como su lengua principal? Yo diría que claramente es lo segundo. Una persona puede conocer varios idiomas, pero ¿cuál es su lengua? Su lengua será la que utiliza como idioma principal en su vida. Y lo mismo que ocurre para una persona, ocurre para un territorio. Entonces, ¿de qué se queja Euskalgintzaren Kontseilua? De que la mayoría de la gente no habla euskera de forma natural y de que cuando se utilizan esas nuevas y potentes herramientas, que como hemos visto en el primer vídeo no son más que intentos ideológicos para forzar a la gente a utilizar un idioma que no quieren utilizar, los jueces no les dejen actuar de forma impune y les paren los pies. La gente es libre de utilizar el idioma que quiera, pero da la sensación de que para esta asociación eso no debería ser así. Parece que la mentalidad es: en el País Vasco la gente tiene que utilizar el euskera en su vida, tiene que vivir en euskera. Como la gente se comporta de un modo distinto a esa mentalidad, se hacen leyes para intentar obligar a la gente a usar el idioma. Cuando esas leyes se anulan porque pisotean derechos fundamentales, se patalea y se anuncian movilizaciones, porque los jueces se están cargando los consensos sociales. Pero, ¿cuáles son esos consensos sociales? ¿Esa misma gente que no utiliza el euskera está a favor de medidas que obligan a utilizar el euskera? Claramente no. Y con esto llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué se realizan estas declaraciones y se promueven estas movilizaciones? Porque ven que la industria que se ha construido alrededor del euskera durante todos estos años está en peligro. Gracias por llegar hasta aquí. Seguimos en el próximo vídeo.